Lleva 6 días colgado. 6 días en que el sol ha sido un mito y la noche, una promesa de muerte. Javier está encajado en la mordida del gigante, una hendidura oscura, húmeda, donde dos inmensas paredes de granito se tocan casi como los dientes de un depredador prehistórico. Sus rodillas están dobladas en un ángulo doloroso, el torso presionado contra la roca gélida. El frío ya no es dolor. Es anestesia. Una capa gruesa de hielo que ha cubierto su barba enmarañada, su rostro, sus ojos hundidos. Se ha convertido en parte de la montaña. Sus dedos, rígidos y morados, apenas responden, pegados a la cuerda kármica, la única línea de vida que lo mantiene suspendido. El equipo destrozado, la radio satelital, pico, inutilizada, y la manta térmica de emergencia rasgada, yacen bajo él, testimonio de su fracaso inicial. El delirio es su compañero más fiel. Las culpas, fermentadas por el hipotermia, suben a la superficie como un ácido hirviendo que, paradójicamente, le da una sensación de calor interno. Visión, susurro gutural, mezclado con vapor no era la cima, era, el silencio. El pinche silencio que no encontré abajo. La niña no está enojada. Solo está triste. Sosteniendo una linterna pequeña, le ilumina el rostro. Un eco en el viento. Papá, ¿por qué te fuiste? Hace mucho frío aquí. Vuelve a casa. Esa voz, la voz que jura escuchar en el rugido del viento helado, es la única cosa que detiene la rendición total. Es el ancla espiritual que lo prohíbe dejarse caer, permitiendo que la gravedad cobre su deuda. El cuerpo de Javier es ahora un trozo de carne entumecida. La respiración es superficial. Los músculos del pecho se niegan a expandirse por completo. Sabe, con una certeza horrible, que está a minutos de la inconsciencia final, del cierre de la llave. Piensa, lento y pesado ya no puedo más. Se acabó. Cierra los ojos. El frío lo abraza con la fuerza de un amante mortal. Lo inunda, buscando la médula, apagando los últimos faros de la conciencia. Es un alivio, este inminente nada. Dejar de luchar contra el granito, contra el viento, contra el fantasma de Elena y su reproche silente, contra el recuerdo de la risa de Sofía. Simplemente, soltar. Un instante después, algo cambia. No es el sonido. Es la sensación. El barranco del Águila Dormida siempre ha sido una prisión sombría, atrapando la luz del sol mucho antes de que alcance el fondo de la mordida del gigante. Pero esta mañana, después de 6 días de nubes bajas y niebla traicionera, el cielo se ha abierto. Un haz de luz, delgado como un cuchillo, atraviesa la hendidura superior de la pared rocosa. No cae directamente sobre él. Cae sobre una mancha de granito a unos centímetros de su mano derecha. La roca, que ha estado bajo cero por días, se ilumina. Javier no siente el calor de inmediato, pero ve el color. Un naranja rojizo que promete vida. Y luego, sucede. El sol se mueve, solo un poco, y el rayo, como una estocada divina, impacta el dorso de su mano. El efecto no es suave. Es un shock doloroso. La piel, muerta y entumecida, reacciona violentamente a la transferencia térmica. Es como si le hubieran clavado agujas ardientes. Pero en ese dolor hay una verdad primigenia. La luz. El calor. Abre los ojos, espasmódicamente, sol. Esa pequeña chispa, el sol de la última mañana, rompe el velo de inconsciencia que estaba a punto de descender. Es una patada eléctrica que viaja por su brazo entumecido, reactivando terminales nerviosas que creía muertas. No es suficiente para calentarlo, ni siquiera para mitigar el frío general, pero es suficiente para recordarle la diferencia entre el negro absoluto y la existencia. En ese dolor, la voz de Sofía se vuelve más clara, menos fantasma, más imperativo, vuelve a casa. La voluntad de supervivencia, esa bestia que reside en el fondo del ser y que solo se despierta en la desesperación absoluta, ruge dentro de su pecho. No puede morir aquí, encajado como un insecto, con el sol brillando a pocos centímetros. Piensa, con una claridad súbita y brutal no. Ni. Madres. La decisión es instantánea. Agonizante, pero instantánea.
tiene que moverse. No solo para salir de la mordida del gigante, sino para salir de este limbo simbólico que lo ha mantenido colgado de una vida vacía durante años. El primer movimiento es la tortura. Intenta mover el pie izquierdo, que ha estado inmóvil y presionando una pequeña repisa de roca. Los músculos se desgarran, los calambres llegan como descargas eléctricas. Un gemido mudo se escapa de sus labios agrietados. Tiene que depender de la cuerda kármica. Es su némesis y su salvación. La cuerda, que fue su herramienta de ascenso, ahora es el eje de su prisión. Javier desliza la mano derecha, la mano que ha recibido el toque del sol, hacia arriba por la cuerda. Siente el nudo de fricción, la seguridad del Prusik que, a pesar de la caída, sigue firme. El objetivo, deslizarse hacia la pared para intentar encontrar alguna fisura que le permita salir de la grieta. El espacio en la mordida del gigante es mínimo. Está prácticamente de canto. Para moverse hacia la pared abierta, debe girar el torso, un acto que requiere fuerza abdominal y de espalda, músculos que han estado inactivos y entumecidos. Se concentra. El dolor es el único indicador de que sigue vivo. Lo usa. Lo respira. Apretando los dientes, órale, cabrón. A jalar. Tira de la cuerda con lo que cree es su máxima fuerza. La fricción del arnés y la ropa contra el granito raspa su piel. El cuerpo protesta con un grito silencioso. Logra girar unos 15 grados. Suficiente para ver la pared lisa, vertical y mortal. Más de 100 metros de caída debajo de él. Mira hacia arriba. La cima está a una distancia desesperante, pero visible. Más importante aún, la luz del sol se está expandiendo. El plan es primitivo, usar la fricción de la cuerda para ganar altura, centímetro a centímetro, hasta alcanzar una repisa superior que le permita hacer un anclaje provisional y liberarse de la prisión de la grieta. Intenta mover el brazo izquierdo. La chaqueta está congelada, sujeta por el hielo que se ha formado entre la tela y la roca. Un tirón fuerte. La tela se desgarra con un sonido seco, como un hueso que se rompe. La sensación de aire gélido sobre la piel expuesta es inmediata, pero ahora, empujado por el milagro del sol, lo ignora. Comienza el ascenso, que no es más que un deslizamiento agónico. Mano derecha, aferrada a la cuerda, tirando. Músculos del cuello tensos. Mano izquierda, buscando agarre en el granito liso. No hay. Utiliza sus botas. Clava las puntas en cualquier irregularidad microscópica de la roca, empujando con sus piernas congeladas. Cada empuje es un recordatorio de los 6 días de inmovilidad. Las rodillas duelen, el tendón de Aquiles grita. Tiempo estimado de movimiento, 1 hora para ganar 10 metros. Javier respira en bocanadas cortas. El aire, tan frío, quema sus pulmones. En el delirio intermitente, regresa a la culpa. La montaña, siempre fue mi amante. Fría, distante, pero honesta. Elena, ella quería calidez. Yo le di granito. El recuerdo lo golpea, la última discusión en Monterrey. La indiferencia de él, la desesperación contenida de ella. Él preparando el equipo, ella preguntando si esto era más importante que su familia. Te vas porque no puedes soportar lo que te rodea. Buscas la nada para sentirte lleno. Y aquí estoy, Elena. En la nada absoluta. Y me estoy muriendo de frío. El peso de su propio cuerpo se siente como una condena. Es el peso de las decisiones no tomadas, de las palabras no dichas. El peso de haber estado ausente. Logra subir otro metro. El sol, más alto ahora, baña completamente la parte superior de su espalda. El calor es una bendición y una agonía, derrite el hielo pegado a su ropa, pero el agua helada se filtra, enfriándolo de nuevo. La cuerda kármica, símbolo de su conexión forzada a la vida, se siente como una soga. Pero también es la única cosa que lo mantiene vivo. Si se resbala ahora, si el Prusik falla o su agarre se afloja, el vacío lo succionará. Se detiene un momento, jadeando. La vista. Es brutal. Abajo, el fondo del barranco es solo una mancha azul y negra. Arriba,
una hendidura oscura, la salida. Javier siente la necesidad de vomitar, pero su estómago está vacío. Solo bilis ácida. Tiene que llegar a la salida de la mordida del gigante. Una vez fuera, podrá intentar un descenso de emergencia, un rapel improvisado, aunque sus cuerdas principales hayan sido dañadas. Revisa la cuerda con sus dedos insensibles. Teme que la caída inicial del 18 de noviembre de 2023 la haya debilitado, pero el tejido sigue firme. Sigue tirando. Es un proceso mecánico, despojado de pensamiento, solo voluntad. Arriba. 1 metro. 2 metros. El agotamiento es total. Sus músculos han gastado hasta la última reserva de glucógeno. Su cuerpo funciona con adrenalina pura, miedo y el recuerdo insistente de Sofía. En un momento dado, su pie derecho resbala de una pequeña fisura. Cae unos centímetros antes de que el nudo de fricción lo sostenga. El impacto le arranca un grito ronco, sofocado por el viento. Su hombro protesta. El terror lo invade. No es miedo a la caída, sino a la ineficacia. El terror a haber gastado la última energía y fallar a metros de la liberación. Asimismo no te rindas, pendejo. Por Sofía. El sol sigue ahí, una promesa amarilla. Se aferra a la idea de que este escape físico es solo un entrenamiento para el verdadero desafío. Siempre había estado colgado de una vida que no sentía suya, suspendido entre el deseo de grandeza en la montaña y la responsabilidad en Monterrey. Estaba en un vacío emocional, esperando que la próxima cumbre lo llenara. Ahora, la montaña lo había puesto literalmente en ese vacío. La crudeza de la Tarahumara no le había dado el silencio, le había dado la verdad. El tiempo se distorsiona. Horas pueden haber pasado. Su cuerpo está sangrando en varios puntos por la fricción contra el granito. Finalmente, su mano toca algo diferente. No es la pared lisa de la mordida del gigante. Es el borde, una repisa desigual que marca el final de la hendidura. Un pequeño estante de roca, de unos 50 centímetros de ancho. La gloria. Reúne toda su fuerza. Un último impulso de piernas y brazos. Se impulsa lateralmente, balanceándose. Es un movimiento torpe, desesperado. Por un momento, está flotando en el aire, sostenido solo por la cuerda y la esperanza. Cae de lado sobre la repisa. El impacto es brutal. Sus huesos duelen con un dolor punzante, pero está fuera de la grieta. Javier se queda inmóvil sobre el granito áspero. Exhausto. Llorando lágrimas secas. La luz del sol ahora lo baña completamente. El calor no es inmediato, pero la sensación de no estar en la sombra perpetua es casi estática. Mira hacia abajo. La mordida del gigante parece la tumba que acaba de eludir. Ahora, el verdadero problema. Está en una repisa precaria, a cientos de metros de la cima, y debe descender el resto de la montaña con el equipo roto, el cuerpo destrozado y el frío regresando en cuanto el sol se mueva. El descenso. Javier tiene que improvisar. Afortunadamente, un anclaje de seguridad que había dejado en el ascenso inicial, antes de la caída, está visible unos metros a su izquierda, un pitón incrustado en la roca. Debe llegar a ese anclaje para iniciar el descenso controlado. Gatea lentamente, arrastrándose por la repisa. El esfuerzo es hercúleo. Cada centímetro parece 1 kilómetro. Mientras se acerca, su mente se enfoca en la logística, el metódico alpinista regresa por un instante, desplazando al hombre que delira. Llega al pitón. Es firme. Coloca el mosquetón y la cuerda kármica. Asegura el nudo. Ahora puede liberar el arnés del nudo de fricción de la grieta, dejándolo solo con la línea principal. El descenso comienza. Un rapel lento, doloroso. La cuerda roza la roca. Cada vez que su peso se transfiere al arnés, su cadera, magullada, grita. La lucha es vertical. Javier desciende con la lentitud de un reloj de arena. La desesperación se mezcla con una extraña euforia. Cada metro ganado es un metro de vida recuperada. A medida que baja, la vegetación escasa comienza a aparecer, matorrales, pequeños pinos de altura.
Señales de vida en el páramo de granito. Después de lo que parece otra eternidad, escucha algo. No es el viento. No es el eco de su hija. Es un sonido metálico. Distante. Un golpe seco contra la roca. ¿Delirio? Se detiene, pegado a la pared, escuchando con atención. El sonido se repite. Más cercano esta vez. Un clank, clank. Y luego, voces. Hombres gritando, atenuados por la distancia, pero indudables. La adrenalina se dispara de nuevo, más intensa que el toque del sol. Javier intenta gritar, pero su garganta está seca y rasposa. Solo logra un graznido. Grita, aquí. Estoy aquí. No sabe si lo oyeron. Debe seguir bajando. No puede esperar. Tiene que ir hacia ellos. El sonido del helicóptero, esa mariposa gigante que siempre había sido parte de su fantasía de rescate, no aparece. Son alpinistas. Son personas. El descenso se acelera, impulsado por la esperanza. Ya no se trata de sobrevivir por sobrevivir, sino de volver. Finalmente, tras descender casi 100 metros desde la repisa, ve a la patrulla de búsqueda. 3 hombres, uniformados, escalando la ladera inferior del barranco, siguiendo el rastro que Javier había dejado antes del fatídico resbalón. Los ve. Y ellos lo ven. Los hombres se detienen, congelados. No esperaban encontrarlo tan alto, y mucho menos moviéndose. Es él. Javier. Detente. Estamos subiendo. Javier no puede detenerse. Su cuerpo ha iniciado un movimiento que solo la tierra firme puede detener. Sigue descendiendo, sus manos ahora operando por pura memoria muscular, hasta que está a escasos 5 metros de la cumbre de roca donde se encuentra el equipo de rescate. El agotamiento finalmente lo alcanza. Sus manos se aflojan. Cae esos últimos 5 metros, no en picada, sino en un desplome controlado, resbalando por la cuerda hasta que los brazos fuertes de uno de los rescatistas lo atrapan. Horas después. Javier Villarreal López está envuelto en mantas térmicas nuevas, el calor de una fogata provisional de emergencia se filtra en su carne dolorida. Está deshidratado, con signos severos de hipotermia y múltiples laceraciones, pero vivo. Los paramédicos locales de la Tarahumara lo atienden con profesionalismo silencioso. Le dan bebidas calientes y suero. El alpinista que lo rescató, un hombre robusto y curtido, le palmea el hombro. 6 días, Javier. Eres un pinche milagro. Javier mira el barranco, que ahora, bajo la luz ocre del atardecer, se ve majestuoso y terrible. Ya no es un prisionero. La montaña lo ha soltado. Pero el alivio físico es parcial. En el fondo, sabe que el descenso real apenas comienza. El desafío no era físico. El fatídico resbalón no fue el que lo dejó colgado, fue la vida vacía que lo había impulsado a buscar esa soledad extrema. La cuerda kármica, era la culpa de Elena y la esperanza de Sofía, un delgado hilo entre el yo que quería morir en paz y el padre que debía vivir. Javier toca su pecho, bajo las mantas. El frío se ha ido, reemplazado por un calor interior que no es solo la fogata. Es la llama de una nueva convicción. VO. Siempre busqué estar en lo alto para no ver lo que había dejado abajo. Siempre creí que escalar me hacía más grande. Pero en la mordida del gigante, me hice muy, muy pequeño. Y fue ahí donde, por fin, entendí que no se trataba de subir, sino de regresar. La radio de emergencia de los rescatistas suena. Es una llamada satelital. Atiende, sí, lo tenemos. Vivo. Estable. Javier sabe a quién llamarán ahora. Elena. Sofía. El rostro de Elena Montes de Oca, de 39 años, aparece en su mente, no con reproche, sino con preocupación genuina. Y la imagen de Sofía Villarreal Montes, de 7 años, su faro. Sabe que, al regresar a Monterrey, la verdadera travesía empezará. No bastará con decir lo siento. Deberá dejar de estar simbólicamente colgado de una existencia que solo buscaba la próxima adrenalina. Debe comprometerse con el terreno firme de su familia.
El sol se oculta tras la cordillera, pintando el cielo de púrpuras y naranjas. Javier cierra los ojos. Siente el latido de su corazón, fuerte, resiliente. El frío lo había entumecido hasta la médula, pero el sol, ese simple y glorioso sol, le había dado el catalizador para la lucha. Esta vez, no escaparía de la vida. Esta vez, regresaría a ella, con todo el peso y el sentido que ahora entendía que merecía. El alpinista metódico había muerto en la grieta. El hombre, el padre, acababa de nacer en la base de la montaña. La cuerda estaba cortada. Era libre. El rapel forzado de Javier Villarreal López, de 42 años, era un acto de fe ciega, una rendición a la física que, paradójicamente, lo estaba salvando. Había conseguido asegurar la cuerda kármica al viejo pitón encontrado en la repisa superior, permitiéndole deslizarse fuera de la mordida del gigante. Ahora, cada centímetro que ganaba hacia abajo era una victoria sobre los 6 días de inmovilidad y delirio. La verticalidad era absoluta. La cuerda, fría y abrasiva, quemaba sus manos, a pesar de los guantes hechos jirones. El sol, que había sido su despertador milagroso, ahora se movía lentamente, amenazando con dejar el cañón nuevamente en la sombra mortal. Javier sabía que si el frío regresaba, ya no habría otra chispa de vida para reanimarlo. Tenía que descender rápido, antes de que el entumecimiento volviera a reclamar sus extremidades. El dolor en su pierna izquierda era insoportable. Durante la caída inicial del 18 de noviembre de 2023, algo había cedido, quizás un menisco o un tendón, y la inmovilización prolongada en la grieta había convertido el daño en tortura. Cada vez que intentaba apoyar el pie para controlar el descenso, una punzada eléctrica lo obligaba a depender exclusivamente de la fuerza de sus brazos y de la fricción del arnés contra la cintura, ya severamente magullada. La chingada montaña no te regala nada. Ni siquiera la muerte. Tienes que ganártela. O tienes que ganarte la vida. Miró brevemente hacia abajo, sintiendo un vértigo que ya no era por la altura, sino por la desesperación de no poder avanzar más rápido. Abajo, a una distancia que parecía inalcanzable, se vislumbraba una línea tenue de árboles más robustos, la promesa de terreno menos vertical. En su mente, la batalla continuaba siendo más psicológica que física. El alpinista metódico luchaba contra el hombre culposo. El riesgo que estaba tomando en ese momento no era nuevo, había vivido al límite durante años, buscando la adrenalina como una forma de acallar la insatisfacción que lo carcomía en Monterrey. Recordaba la última conversación telefónica con Elena Montes de Oca, de 39 años. Había sido breve, funcional, dominada por la logística de su ausencia. ¿Estás seguro que tienes que ir solo, Javier? ¿Sabes que a Sofía no le gusta cuando te vas por tanto tiempo? Él había respondido con la justificación de siempre, la soledad era esencial para la inmersión, para el reto. Mentiras, se dio cuenta ahora, mientras pendía del hilo. Buscaba la soledad porque temía la presencia, la necesidad de confrontar lo que realmente sucedía en su casa. La voz de Sofía Villarreal Montes, de 7 años, la niña de cabello oscuro y trenzado, resonaba con un eco más potente que el viento, vuelve a casa. Este no era un descenso cualquiera. Era el proceso de deshacer su propio nudo. La cuerda kármica no solo era el medio físico de su salvación, era la metáfora de su vida. Siempre había estado atado a una obligación su familia, su trabajo que él intentaba cortar, pero de la cual nunca se había liberado realmente. Y ahora, tenía que aferrarse a esa conexión con toda su fuerza para no caer en el vacío absoluto. El tiempo se fragmentó en microesfuerzos. 10 metros, 20 metros. Javier sentía la piel de su abdomen rasgándose bajo la presión del arnés. La deshidratación era tan severa que la boca le sabía a metal oxidado. Alcanzó un punto donde la pared se hacía menos vertical, con la aparición de más agarres naturales. Pinos pequeños y resistentes crecían de las grietas. Esto le permitió liberar algo de peso de la cuerda, usando sus manos para agarrarse a las ramas y raíces que ofrecían un apoyo endeble pero bendito.
Fue en ese momento, cuando estaba concentrado en la colocación estratégica de su bota dañada sobre una pequeña raíz, que la audición, mermada por el viento y el delirio, captó algo que ya no era el clank metálico que había escuchado antes. Era un sonido más humano, más organizado. Un grito, modulado y fuerte, que se elevaba desde el fondo del barranco. Hola. Si hay alguien, conteste. Búsqueda y rescate de Tarahumara. El sonido era real. No era un fantasma generado por la hipotermia ni el eco del pasado. Eran hombres. Eran la civilización. La oleada de adrenalina fue tan intensa que le hizo ignorar por un segundo el dolor punzante en la pierna. Javier abrió la boca para gritar, pero solo logró emitir un jadeo ronco. Sabía que un grito débil se perdería en el vasto cañón. Tenía que hacerse visible. Sacudió el torso con dificultad, moviéndose como un muñeco de trapo. Usó sus manos para frotar un área de la roca, intentando descolgar el poco hielo que quedaba en su chaqueta, buscando que el material reflectante de su ropa de alpinismo brillara bajo la luz agonizante del sol. Y entonces, los vio. 100 metros por debajo de él, en un saliente rocoso más amplio, 3 figuras uniformadas se movían con la pericia de quienes conocen la montaña como el patio de su casa. Eran miembros del equipo de búsqueda local, curtidos en el clima extremo de la Sierra Tarahumara. Javier no gritó. Solo lloró. Las lágrimas, calientes por un momento, se congelaron al contacto con el aire gélido. Ahí está. Mira arriba. Cuelga de la cuerda. El rescate físico, que había parecido una fantasía durante 6 días, se concretaba. Pero Javier se dio cuenta de que no era suficiente ser encontrado, tenía que ser capaz de llegar a ellos. Quieto, compañero. Nos acercamos. No te muevas. Pero Javier no podía quedarse quieto. Si se detenía, el frío lo reclamaría. La inercia de la supervivencia lo obligaba a seguir bajando, a pesar de las órdenes. Piensa, desesperado, no puedo parar. No puedo parar. El descenso se volvió una carrera contra la inconsciencia. Los rescatistas iniciaron un ascenso rápido hacia su posición, mientras él seguía bajando, encontrándose en el punto medio del terror y la liberación. El punto de encuentro fue dramático. Los últimos 20 metros fueron una pesadilla de coordinación fallida. Javier, con las manos temblando incontrolablemente, ya no podía controlar la fricción de la cuerda. Te voy a jalar, compañero. Suéltate un poco. Confía en el arnés. Javier hizo lo que le pidieron. Liberó la tensión de la cuerda. Se deslizó de golpe, cayendo los últimos metros como un saco de huesos rotos. El impacto fue amortiguado por Ernesto, quien lo recibió con un abrazo férreo que se sintió como una manta eléctrica. Javier sintió el olor a sudor, tierra y humanidad. Era el aroma más dulce que había olido en 6 días de hielo y granito. Susurro me moría, de frío. Ya no. Ya chingaste, cabrón. Estás en casa. El alpinista se desmayó. Cuando Javier Villarreal López recuperó la conciencia, no estaba en el aire helado, sino en una tienda de campaña de lona gruesa, iluminada por el resplandor cálido de un quinqué. La atmósfera olía a café de olla fuerte y a medicina. Estaba sobre una estera, envuelto en 3 capas de manta térmica de emergencia nuevas, que esta vez funcionaban perfectamente. A su lado, un paramédico le revisaba las pulsaciones y le daba sorbos de suero por un popote. Estás deshidratado y tienes hipotermia grado 2. Varios golpes serios, pero no parece haber fracturas mayores. Solo una paliza monumental. Eres fuerte, Javier. De verdad. Javier intentó sentarse, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Afuera, podía escuchar el crepitar de una fogata y el murmullo de las voces. El sol acababa de ocultarse por completo, y la noche de la Sierra Tarahumara, mortal y gélida, se instalaba. Pero esta vez, él estaba del lado de la llama. La sensación de calor, lenta y dolorosa, comenzó a penetrar en su piel. El proceso de recalentamiento no era cómodo, sus nervios, que habían estado dormidos, gritaban al despertar. 6 días.
El frío lo había entumecido hasta la médula, transformándolo en una estatua de hielo y culpa. Pero el toque del sol, fugaz y brutal, había sido la patada de arranque para su supervivencia. Javier miró sus manos. Estaban hinchadas, moradas, con ampollas por la congelación. Eran las manos que se habían aferrado a la cuerda kármica. Esas manos habían decidido vivir. El hombre que había entrado en el barranco del Águila Dormida buscando el silencio, el escape de Monterrey, de Elena y de Sofía, era diferente al que salía. La montaña siempre fue un espejo. Y en la mordida del gigante, me mostró lo que realmente era, un cobarde. Siempre subiendo, no por el reto, sino por la huida. El rescatista Ernesto, el hombre robusto que lo había atrapado, entró en la tienda con un tazón de caldo caliente. Toma esto despacio, campeón. Te va a sentar bien. Javier asintió, tomando el tazón con manos temblorosas. Gracias, Ernesto. No. No sé cómo pagarles esto. No hay nada que pagar, Javier. Es nuestro trabajo. Pero mira. Ernesto se sienta frente a él, serio, no te voy a mentir. Teníamos pocas esperanzas de encontrarte. El clima fue brutal. ¿Qué te mantuvo ahí? 6 días colgado a esa altura. Javier miró el caldo, viendo el vapor subir, un símbolo de la vida que casi perdía. Voz quebrada, mi hija. Escuchaba su voz. Me decía que volviera. Ernesto asintió, entendiendo el lenguaje de la supervivencia primigenia. Ella es tu ancla. No la cuerda. Nunca lo olvides. El comentario de Ernesto resonó en Javier. No era la cuerda, ni el prusic, ni el granito. Era la conexión que él había intentado ignorar. La cuerda kármica no era solo un hilo de nylon, era el vínculo invisible con Elena y Sofía, la familia que representaba la vida que él había despreciado por considerarla demasiado fácil. Horas más tarde, tras estabilizarlo y asegurar que podía ser transportado, el equipo de rescate preparó su traslado a un hospital cercano en la ciudad de Chihuahua, antes de enviarlo de regreso a Monterrey. Javier se sentó en la parte trasera de una camioneta 4x4, arropado, mirando las estrellas implacables que brillaban sobre la Sierra Tarahumara. La montaña, bajo la luz de la noche, parecía menos un depredador y más un maestro severo. Una de las radios satelitales del equipo sonó. La comunicación era clara. Sí. Ya lo tenemos. Hablamos con la señora. Dijo que saldrá para acá en cuanto pueda. Javier supo que habían llamado a Elena Montes de Oca, de 39 años. El momento del reencuentro se acercaba, y el terror que sintió no se comparaba con el miedo a las alturas. El miedo a Elena no era a su reproche, sino a su dolor. A la culpa que ahora ardía en Javier con la misma intensidad que el sol le había quemado la mano. Ella lo había advertido. Le había preguntado si la cima era más importante que el hogar. Y él, en su arrogancia, había optado por el vacío vertical. Ahora, al descender, se daba cuenta de que el verdadero peligro no era la caída física, sino la caída moral. El descenso simbólico se iniciaba no en la montaña, sino en la conversación pendiente con Elena. Estuve colgado entre dos paredes. La roca y la soledad. Pero la vida, Sofía, me dio un jalón. Me dijo que no podía terminar así, congelado y sin sentido. La camioneta comenzó a moverse, dejando atrás la base del barranco del Águila Dormida. Mientras se alejaban de las sombras gigantes del cañón, Javier pensó en Sofía Villarreal Montes, de 7 años. Visualizó su rostro, la mirada vivaz llena de una energía que él había buscado tontamente en el granito. La niña no entendía de metáforas ni de existencialismos, solo sabía que necesitaba a su padre en casa. Su rescate físico era inminente, pero su despertar sería el inicio de una nueva y significativa travesía. Había sobrevivido al vacío de la montaña. Ahora tenía que sobrevivir al vacío que él mismo había creado en su matrimonio y su paternidad. No más cumbres por huida. Solo la cumbre del compromiso diario. Javier se recostó contra el asiento duro de la camioneta. El dolor físico era una presencia constante, pero se sentía anclado, por primera vez en años, a la tierra firme de la responsabilidad.
La cuerda kármica, que lo había mantenido suspendido entre la vida y la muerte durante 6 días, se había cortado metafóricamente. El alpinista metódico, consumido por la culpa y el deseo de escape, había quedado enterrado en la grieta oscura. El hombre, el padre, había regresado con el sol. Libre. Y listo para construir una vida que valiera la pena el frío que tuvo que soportar. El motor de la camioneta 4X4 ronca con fuerza, masticando el terreno rocoso de la Sierra Tarahumara. Javier está en la parte trasera, tumbado sobre una camilla improvisada, con varias capas de mantas térmicas envolviéndolo como un tamal. El dolor físico, antes un zumbido amortiguado, regresa ahora con la fuerza de 100 martillazos, concentrado en sus articulaciones congeladas y en la pierna izquierda maltrecha. Pero debajo del dolor hay una paz extraña, una quietud que nunca había conocido en la cumbre. A su lado, Ernesto, el rescatista robusto, conduce con la calma de quien ha visto a la vida y a la muerte jugar a la ruleta muchas veces. El interior de la camioneta huele a combustible, sudor y el eucalipto salvaje que crece cerca del barranco. Con la voz aún rasposa, susurrando cuánto falta para Chihuahua. Unas 3 horas, si no encontramos más pinches deslaves. Tómalo con calma, Javier. Ya pasó lo peor. Javier mira por la ventana. La inmensidad negra de la sierra se cierne sobre ellos, salpicada solo por las estrellas heladas. Ya no es una promesa de gloria o un escape. Es un cementerio evitado. Piensa, lento lo peor, no fue el frío. El frío solo, me hizo ver. Javier piensa en la mordida del gigante. En esos 6 días en que su cuerpo se entumeció hasta ser una masa inerte, el verdadero sufrimiento había sido el desfile de culpas. La visión de Elena, práctica y herida, y la de Sofía, tierna y solitaria, lo habían mantenido allí, suspendido. La cuerda kármica no solo lo salvó de la caída, lo obligó a sostener el peso de su propia ausencia. A Ernesto 6 días. Perdí la noción. ¿Cómo supieron dónde buscarme? Mi radio estaba. Tu equipo de apoyo en Monterrey reportó tarde la falta de comunicación. Pero, honestamente, dimos con el rastro de tu caída original. No esperábamos verte a esa altura, y menos moviéndote. Fue el sol. Ernesto levanta una ceja, sin dejar de mirar el camino accidentado. ¿El sol? Sí. Me estaba yendo. Estaba cerrando la llave. Y un rayo de sol me pegó en la mano. Me quemó. Me recordó que no soy solo roca. Ernesto sonríe, una sonrisa cansada. La montaña es así, Javier. Te quita todo lo que crees que eres, y te deja solo con lo que necesitas ser. Yo he perdido compañeros, ¿sabes? Gente que se aferró a la cumbre más que a la vida. A veces, la montaña te deja colgado solo para que aprendas a descolgarte. Las palabras de Ernesto golpean a Javier con la fuerza de una verdad simple. Durante años, él había buscado complejidad en las alturas, ignorando la simpleza vital de Monterrey, Elena, la estabilidad, la risa de Sofía. Había estado tan obsesionado con escalar el vacío que había dejado un vacío en casa. Esa cuerda, esa pinche cuerda kármica, era el único lazo que me quedaba con la vida. Y no con la vida de alpinista, sino con la de ser padre. El camino se suaviza ligeramente al salir de los cañones más profundos. Los faros de la camioneta iluminan una señal oxidada, Chihuahua 150 kilómetros. El regreso a la civilización era inminente. El miedo regresa. No al frío, ni a la altura. Miedo al juicio. Miedo al rostro de Elena. ¿Ella sabe que estoy vivo? Llamamos desde la base. Hablamos con tu esposa. Elena. Estaba preocupada. Y molesta, supongo. Javier traga saliva. Molesta. Una palabra que subestima el dolor que le había causado. Molesta porque él, metódico y reservado, siempre había valorado el silencio de la montaña sobre la conversación en casa. Me preguntaba por qué siempre buscaba el silencio. Ahora lo sé, porque tenía miedo de lo que podía escuchar si me quedaba quieto. El hospital es un contraste brutal con el granito gélido. Es estéril, ruidoso,
lleno de la urgencia caótica de la vida citadina. Javier está acostado en una camilla, conectado a sueros. Su cuerpo, magullado y deshidratado, está siendo lentamente restaurado. Los médicos le hablan de quemaduras por frío, riesgo de infección y la necesidad de varias semanas de rehabilitación para su pierna. Es la mañana del día siguiente. El sol entra por la ventana, pero es el sol filtrado de una ciudad, no el rayo divino que lo había despertado. Una enfermera entra y le ajusta el suero. Tu esposa, Javier. Está aquí. Javier siente un nudo de hielo en el estómago, más frío que cualquier noche en la Tarahumara. Él, que había enfrentado la muerte a 1000 metros de altura, ahora tiembla ante la perspectiva de 5 minutos con Elena. La puerta se abre. Elena entra. Lleva el semblante de quien no ha dormido en días, pero su elegancia práctica sigue intacta. Su cabello castaño está recogido, y aunque sus ojos están ligeramente hundidos, no hay lágrimas. Solo una fatiga profunda y un resentimiento contenido que lo golpea más fuerte que el viento del cañón. Ella se acerca lentamente a la cama. No hay efusión, no hay alivio histérico. Solo una quietud tensa. 6 días. Dios, Javier. 6 días sin saber si estabas vivo o si nos ibas a mandar tus cenizas en un sobre. Apenas puede hablar Elena. Lo interrumpe, la voz medida, sin elevar el tono, lo que la hace más demoledora no. Espera. No te pedí un informe de la expedición. Solo quiero saber una cosa. Y quiero la verdad, por primera vez en mucho tiempo. Javier asiente, incapaz de mirarla directamente. La culpa lo carcome. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que irte? ¿Qué te da esa pinche roca que no te podemos dar Sofía y yo? Suelta un suspiro doloroso, físico y emocional. Yo buscaba el límite. Creía que si sentía la muerte cerca, podía sentirme más vivo. Se sienta en la silla de visita, cruzando los brazos. ¿Y qué pasó? ¿Te sentiste más vivo colgado de una cuerda, congelándote en esa grieta? No. Me sentí insignificante. Un insecto. Un fracaso. Hace una pausa. Se obliga a mirarla. Sus ojos, antes hundidos por el frío, ahora reflejan una verdad recién descubierta. Elena, la montaña me enseñó que la adrenalina es solo un parche. Yo estaba buscando una excusa para no ver el regalo que tenía en Monterrey. Siempre creí que estar colgado de una pared me hacía fuerte. La neta, siempre estuve colgado de la culpa. De la culpa de no ser suficiente para ti, para Sofía. El silencio se estira, pesado. El aire del hospital se carga de toda la historia no dicha de su matrimonio. Su voz se quiebra ligeramente, pero se recupera rápido. Yo lo sabía. Sabía que te ibas por huida. Pero me dolía más que no pudieras ser honesto. Que siempre pusieras la próxima cumbre antes que nosotros. ¿Sabes lo que es explicarle a Sofía por qué su papá prefiere estar en el frío que con ella? Cierra los ojos. La imagen de Sofía con la linterna regresa, más vívida que nunca. Ella fue la que me salvó. Su voz. Creí que estaba alucinando, pero me prohibió rendirme. Elena lo mira, y por primera vez, la dureza se rompe. Ella ve el dolor genuino, no solo el arrepentimiento superficial de alguien atrapado. Tienes una deuda, Javier. No conmigo. Con ella. No basta con sobrevivir a la roca. Tienes que sobrevivir a la vida que te espera. ¿Estás listo para dejar de estar colgado? Estoy listo para la tierra firme, Elena. La neta. El beso que le da Elena en la frente no es romántico. Es una prueba. Una promesa tentativa. Ella se aleja, aún cautelosa. Vas a ir a Monterrey en cuanto te den de alta. Te quedarás en casa. Necesitas tiempo para sanar, todo. Pero esta vez, no será un campamento base. Será un hogar. Lo sé. Y una cosa más. Sofía no sabe lo mal que estuviste. Le dijimos que hubo un accidente y que estabas en el hospital. Necesita verte fuerte. Asiente, haré lo que sea.
La confrontación, el verdadero clímax emocional, había pasado. No fue explosiva, fue devastadora en su quietud. Javier había entregado su culpa y su arrogancia al vacío. Ahora, solo quedaba el largo y difícil descenso hacia la redención. Javier está sentado en un asiento de primera clase, regalo de Elena, quien lo acompaña en el vuelo de regreso. Él está vendado, con una férula en la pierna, pero fuera de peligro. El contraste con los 6 días de suplicio es irónico, pasó de estar colgado de un hilo a la comodidad total. Mira por la ventanilla como las luces de Monterrey comienzan a aparecer en el horizonte. La ciudad metropolitana, urbana y moderna, es el epítome de la vida que él había despreciado. La montaña me había dado la lección, el granito no te juzga. Pero el hogar, sí. Y el juicio de Elena y el amor de Sofía valían más que cualquier cumbre del mundo. Le toca la mano suavemente, estamos aterrizando. Se gira hacia ella. Gracias, Elena. Por no haberme dejado en esa pinche montaña. Una media sonrisa, aún distante. No te rescaté yo. Te rescató Sofía. Y la culpa que, por fin, decidiste cargar. El olor a casa. No a roca mojada, ni a nieve. Huele a suavizante de telas, a café recién hecho, y a los crayones que Sofía usa para sus dibujos. Es un olor cálido y abrumador. Javier está sentado en el sofá, cubierto con una manta de lana, su pierna elevada. Elena está en la cocina. El silencio es diferente al de la montaña, no es vacío, es acogedor. La puerta de la cocina se abre y entra Sofía. Lleva su cabello oscuro trenzado y sus ojos vivaces brillan. Al verlo, corre sin dudar. Papá. Volviste. El impacto de su abrazo es suave, pero desgarra algo dentro de Javier. Es la primera vez que se siente completo en años. Javier la abraza con la fuerza que le permiten sus brazos maltrechos. Huele a vainilla y a plastilina. Mi amor. Estoy aquí. Ya volví. Se aleja un poco para mirarlo. ¿Te dolió mucho el golpe? ¿Por qué estás roto? Sonríe, una sonrisa genuina. Me golpeé fuerte. Pero ya estoy mejor, mi vida. Gracias a ti. ¿A mí? Yo, pensaba mucho en ti, allá arriba. Y eso me ayudó a ser fuerte. Tú eres mi ancla. Sofía, inocente e intuitiva, no necesita metáforas complicadas. Solo necesita la presencia. Qué bueno. Porque el osito de peluche te extrañaba mucho. Y yo también. Se sienta a su lado, acurrucada, sin la menor intención de irse. Javier siente el pequeño peso cálido de su hija, el peso de la vida que había huido, y se da cuenta de que es el anclaje más seguro que jamás tendrá. La cuerda kármica estaba cortada. Ya no estaba colgado. Había aterrizado. Y la tierra firme no era el granito. Era este sofá, este olor, este pequeño peso a mi lado. Ha pasado un mes desde el rescate. Javier aún cojea, pero ha comenzado la terapia física. Su estudio, antes lleno de mapas topográficos y equipo de alpinismo de alta gama, ahora contiene más libros y menos cuerdas. Está frente a su computadora, revisando viejos archivos de expediciones. Hay una foto, él, joven y arrogante, de pie sobre una cumbre nevada. Lo mira con una distancia casi ajena. Elena entra, llevando 2 tazas de café. Ella se sienta frente a él, en la silla que él solía ocupar para planear sus fugas. ¿Qué haces? ¿Planeando la próxima huida? Sacude la cabeza. No. Estaba viendo esto. Señala la foto. La meta siempre era llegar al límite de la vertical. Ahora me doy cuenta de que el límite no era el pico. El límite era mi capacidad para ser feliz aquí. Elena toma un sorbo de café, observándolo. Ya no hay resentimiento abierto, solo una paciencia vigilante. ¿Y qué vas a hacer con todo ese equipo? Javier se levanta lentamente, apoyándose en la muleta, y camina hacia el armario donde guarda la cuerda kármica. La saca. Es un trozo de nylon fuerte, con nudos abrasivos, testimonio de la lucha. La toca, sintiendo la textura de la supervivencia. La cuerda kármica me salvó.
Me mantuvo conectado cuando yo quería desconectarme. Es una metáfora muy pinche. Pero ya no la necesito. No para subir. Se sienta de nuevo. Necesito encontrar un nuevo ascenso. Uno que me permita estar aquí abajo. Con ustedes. Eso es lo que siempre quise escuchar, Javier. Y yo estuve sordo. Estaba tan entumecido por la culpa y la necesidad de probarme que el sol tuvo que quemarme para que despertara. La conversación fluye, franca, por primera vez en años. Hablan del futuro, no de la montaña. Hablan de terapia de pareja, de dejar el pasado atrás, de reconstruir la vida familiar en Monterrey. El descenso simbólico no fue un evento único, era un proceso diario. Javier se da cuenta de que el frío que lo entumeció en la Tarahumara no era solo ambiental. Era el frío de su corazón, de su incapacidad para aceptar la calidez y la responsabilidad. El sol de la última mañana no solo había calentado su piel, había derretido la capa de hielo que cubría su alma. La vida en Monterrey ya no parecía vacía. Parecía llena de posibilidades, anclada en la realidad simple y profunda del amor por Sofía y la esperanza de reparar el daño con Elena. Había pasado 6 días colgado, suspendido entre dos mundos. Pero en esa grieta, la mordida del gigante, aprendí que la verdadera cima es donde está la gente que te ama. El alpinista metódico murió en el hielo, pero el hombre, el padre, había regresado con una nueva travesía, la de la vida firme, la del compromiso. Y por primera vez, desde que caí, sentí que la gravedad estaba a mi favor. Javier sonríe a Elena. Es el fin de la expedición y el inicio del verdadero viaje. La cuerda, por fin, estaba cortada. Era libre y anclado. El gimnasio huele a caucho, sudor viejo y desinfectante. Es ruidoso, lleno de murmullos de dolor y el chirrido monótono de las máquinas de ejercicio. Javier, con su barba ahora bien recortada, pero con el cuerpo aún rígido, realiza ejercicios de bajo impacto para su pierna izquierda. El fisioterapeuta, un hombre joven y energético llamado Miguel, lo presiona. Vamos, Javier. 3 repeticiones más. Tienes que forzar esa rodilla. No la trates como si fuera de cristal. Javier gruñe. El dolor es punzante, un recordatorio constante de la fragilidad que la montaña le impuso. Cada movimiento es una batalla, no contra el granito gélido, sino contra la atrofia del músculo. Jadeando es más fácil escalar un volado de 300 metros que bajar esta pinche pierna. Porque una cosa la hiciste por arrogancia, Javier. La otra la haces por necesidad. La montaña te dio gloria por un rato. Pero aquí, en tierra firme, tienes que ganarte cada paso. Javier detiene el movimiento. Las palabras de Miguel, aunque dichas con ligereza profesional, resuenan con la brutalidad de la verdad. Siempre había despreciado el esfuerzo lento y repetitivo de la vida cotidiana. La rehabilitación era, en esencia, la metáfora perfecta de su descenso simbólico, un trabajo arduo, doloroso y sin espectacularidad. Creía que la fuerza estaba en el ascenso vertical. En la capacidad de desafiar la gravedad. Pero la verdadera fuerza estaba aquí, en la horizontal, en la voluntad de volver a caminar sin cojear, de volver a cargar a Sofía. Continúa el ejercicio. Se concentra en la sensación del músculo quemándose, una sensación que, irónicamente, prefería al entumecimiento mortal de la mordida del gigante. Bien. Descansa. Mañana aumentamos el peso. ¿Cómo vas con las caminatas? Cortas. Por el parque. Elena me acompaña. Es vital, el apoyo. Estuviste muy cerca de irte, amigo. Ahora toca aferrarte a lo que queda. Javier mira sus manos. Ya no están azules ni congeladas, pero las cicatrices de las quemaduras por frío son visibles. Marcas permanentes. Antes me aferraba a la cuerda. Ahora, me aferro a la rutina. Es extraño. No hay adrenalina, no hay vértigo. Solo paz. Y eso, la neta, me aterra a veces. El miedo a la paz es el miedo a aburrirse, Javier. Y el aburrimiento es donde la gente normal encuentra la felicidad. Piénsalo. Javier asiente.
El alpinista, el hombre que buscaba el límite, veía el aburrimiento como una muerte lenta. El nuevo Javier lo veía como la bendición de la estabilidad. Elena está preparando la cena. El sonido del cuchillo golpeando la tabla es rítmico. Javier está sentado en la barra, observándola. Es un acto de presencia simple, pero revolucionario para ellos. Antes, a esta hora, él estaría en su estudio, planeando una ruta o ajustando un mosquetón. ¿Necesitas ayuda con algo? Sin mirarlo, pero su tono es suave. No, gracias. Ya casi está. ¿Segura? Puedo picar la verdura. Se detiene y lo mira, una ceja levantada. Javier, no tienes que esforzarte por demostrar que estás integrado. Sé que estás haciendo un esfuerzo, y lo aprecio. Pero no tienes que picar verdura para probarme que no estás planeando escaparte. No es eso. Es que me gusta verte. Me gusta este ruido. El ruido de la normalidad. Ella sonríe, pero es una sonrisa melancólica. Me forzaste a enfrentar la posibilidad de ser viuda a los 39. De criarla sola. Y la única cosa que me mantuvo cuerda no fue la esperanza, sino la rabia. Baja la voz, lo sé. Y no tengo cómo pagarte eso. La rabia es un ancla fuerte, supongo. Me obligó a seguir. A ser fuerte por Sofía. Y eso me hizo ver que no te necesitaba para ser fuerte. Y esa es la parte que más me duele de todo esto. Que ya no me necesites. Que tal vez nunca te necesité de la manera en que tú querías ser necesitado, como el héroe que regresa de la cumbre. Te necesito aquí, Javier. Como mi compañero. Como el padre de nuestra hija. No como una pinche metáfora andante. La honestidad es un cuchillo, pero uno que corta el cáncer de la distancia, no la carne viva de la relación. Se levanta, cojeando ligeramente, y se acerca a ella. Estoy aquí, Elena. La montaña no me dejó ser tu compañero. Me dejó ser su esclavo. Me obligó a cargar el peso de mi vida solo, hasta que ya no pude más y me caí. Y solo cuando me sentí verdaderamente insignificante, el sol me recordó que tenía un propósito mayor que la roca. Él la abraza por la espalda, un gesto de intimidad que hacía mucho que habían perdido. Ella se apoya en él, permitiendo el contacto. ¿Y qué pasa si un día el sol se esconde otra vez, Javier? ¿Qué pasa si te aburres? ¿Si la tarahumara te llama? Sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, el contraste perfecto con el frío mortal. Ya no me llama. Escuché su rugido, Elena. Y me dijo que no era mi lugar. Mi lugar es aquí. Yo estaba colgado, pero por fin, ya aterrizamos. No vamos a volver a volar sin plan de vuelo. Javier y Sofía están en un parque. El aire es fresco, el pasto es vibrante, y el bullicio de la vida infantil es palpable. Sofía intenta andar en bicicleta sin rueditas de apoyo por primera vez. Javier, con la férula fuera pero moviéndose con cautela, corre a su lado, sosteniendo el asiento. Más rápido, papá. No me sueltes. No te voy a soltar, mi amor. Pero tienes que pedalear fuerte. Confía en el equilibrio. El esfuerzo físico de Javier es evidente. Sus músculos aún se resienten, pero la alegría de Sofía es su analgésico. Por primera vez, usa su fuerza no para escalar una pared inerte, sino para impulsar la vida de su hija. Me había pasado la vida buscando el perfecto punto de apoyo en una pared de granito. Pero el punto de apoyo verdadero no era el nudo bien atado, sino esta pequeña mano aferrándose al manubrio. Javier siente que el impulso es suficiente. Suelta la bicicleta. Grita, ¿me sueltas? ¿Me sueltas? Por un instante, Sofía se tambalea, al borde de la caída. Javier, por instinto, da un paso para atraparla, pero se detiene. Debe dejarla caer o volar. Ella sigue pedaleando, encontrando el equilibrio en la desesperación del momento. Da 5 metros, 10, 20. Gira en un amplio círculo. Gritando de júbilo, y lo hice, papá. Estoy volando. Javier se queda quieto, observándola. Sus ojos se llenan de una emoción que el vértigo nunca le había provocado. Es orgullo puro,
desinteresado. Asimismo, en voz baja eso es. Estás volando, mi vida. Sofía regresa a él, frenando abruptamente. Sus mejillas están rosadas por el esfuerzo. ¿Viste qué fuerte soy? No me caí. Eres la más fuerte de todas. Te aferraste, mi campeona. Como tú en la montaña. ¿Verdad que la cuerda te salvó? La cuerda kármica. El tema regresa siempre a través de la inocencia de Sofía. La cuerda me mantuvo, sí. Pero la fuerza para no soltarme, esa la pusiste tú. ¿Y tu mamá? Porque un día quiero que me enseñes a escalar, pero no tan alto como el águila dormida. Me da frío. Se agacha, con cuidado, para estar a su altura nunca más iremos a un lugar que nos dé tanto frío, mi amor. Lo prometo. Ahora solo vamos a escalar los parques. Y a subir las escaleras de la casa. Eso es suficiente para mí. El estudio, antes su santuario, se ha convertido en una especie de mausoleo. Cajas llenas de equipo especializado esperan ser clasificadas. El olor a neopreno y arnés sigue impregnado en las paredes. Javier está de pie, apoyado en su muleta, mirando una pila de equipo de escalada. Mosquetones de titanio, piolets, crampones, tiendas de alta montaña que cuestan un dineral. Eran los fetiches de su antigua vida, los objetos que le daban identidad. Saca de una caja el radio satelital, Pico, el que quedó destrozado. Lo sostiene. Es un trozo inerte de plástico y metal roto. El silencio del aparato es ensordecedor, recordándole su absoluta soledad. Ese radio roto no era solo un fallo mecánico. Era la prueba de mi autoengaño. La soledad que buscaba no era la del montañista contemplativo. Era la del hombre que no quería ser encontrado. La puerta se abre y entra Elena. Lleva consigo una caja de cartón vacía. Vamos a deshacernos de esto, ¿no? O al menos, empacarlo y guardarlo en el depósito. Si no, nunca vas a poder usar este cuarto para algo útil. Asiente, tienes razón. Necesito espacio para el escritorio que me sugirió Sofía. Para dibujar. Empiezan a guardar las cosas. Elena no lo juzga, solo actúa de forma práctica, como siempre. Clasifican las cuerdas, los arneses. Todo es pesado, caro, y ahora, extrañamente, inútil. Javier llega a la última caja. Allí está. El trozo de nylon que lo salvó, que aún huele a roca, a esfuerzo y a días de desesperación. La saca, la extiende en el suelo. Parece más una serpiente gris y desgastada que un salvavidas. ¿Qué vas a hacer con esa? No lo sé. El testigo de mi resurrección, ¿sabes? Se sienta en el suelo, con el extremo de la cuerda en la mano. La toca, reviviendo la sensación del hielo quemándolo a través de los guantes rotos. El recuerdo del delirio, de la confrontación con los fantasmas de su culpa, regresa. La imagen de Sofía con la linterna. El rayo de sol. Con la voz grave cuando estaba ahí, colgado, me preguntaba por qué la cuerda no se rompía. Era el único lazo. Un hilo delgado. Pero era suficiente. Me di cuenta de que si la cuerda me aguantaba, era porque aún no había terminado mi trabajo aquí. Mi deuda no era con la montaña. Era con la vida que dejé abandonada. El momento se vuelve intenso. El verdadero clímax de su travesía interna. No es una explosión, sino una implosión de significado. Yo estaba tan obsesionado con alcanzar una cima que me olvidé que la vida es una meseta. Y que hay que caminarla horizontalmente. Coge un cuchillo de su kit de emergencia, uno que nunca usó en la montaña. Lo afila contra una piedra de afilar. ¿Qué vas a hacer? Mira la cuerda. La sostiene firmemente con una mano, cortar el lazo. Dejar de estar colgado. La cuerda me salvó físicamente, pero mentalmente, es la última cosa que me conecta con la huida. Con un movimiento firme, corta la cuerda kármica justo en el centro. El nylon se desgarra con un sonido seco, definitivo. La cuerda yace en dos pedazos en el suelo. Javier siente una liberación física, como si un peso invisible se hubiera soltado de su esternón.
Exhala lentamente. Ya no estoy suspendido, Elena. El descenso se completó. Él toma los 2 pedazos de cuerda y los pone en la caja. No los tira, los guarda. Como un recuerdo, no como una promesa. Se acerca y besa su cabeza. Bienvenido a casa, Javier. Han pasado 6 meses. Javier ya camina sin muleta, aunque su cojera es apenas perceptible. Ha recuperado la fuerza, pero ha perdido la urgencia. No están en la Tarahumara. Están en el Cerro de la Silla, el símbolo inconfundible de Monterrey, una montaña accesible y familiar. Es una caminata de mediodía, exigente, pero segura. Javier, Elena y Sofía están sentados en una roca plana, observando el amanecer sobre la ciudad. El sol rompe el horizonte, iluminando la metrópolis con tonos dorados y rosados. Elena está envuelta en una manta, tomando café de un termo. Sofía está dibujando en una libreta de bocetos. Javier está en silencio. Mira el paisaje. Abajo, se extiende la vida que antes temía. La ciudad bulliciosa, el tráfico, las rutinas. El hogar. Hace 6 meses, el sol fue un milagro. Una chispa. Un golpe de calor que me sacó del entumecimiento. Hoy, el sol es solo el inicio del día. Ya no es una deidad que me rescata, sino el testigo de mi compromiso. Señala la ciudad con su crayón. Mira, papá. Nuestra casa es esa de ahí. Javier sigue la línea del dedo de Sofía. Distingue, en la inmensidad urbana, su pequeño ancla. Ahí está. A Javier, con voz baja: ¿valió la pena? ¿Tanto sufrimiento para encontrar el camino de regreso al lugar donde siempre estuviste? Se gira hacia ella. Sus ojos están claros, sin sombras de culpa ni de escape. Sí, Elena. Valió la pena. Porque necesitaba que el frío me entumeciera hasta el alma para darme cuenta de que el único calor real no se encuentra a 1000 metros de altura, sino a nivel del suelo. Yo creía que el alpinismo era resistir la muerte. Pero el verdadero desafío es aferrarse a la vida, aquí, donde el aire es más denso y el peso de las decisiones es real. Él extiende la mano y toma la de Elena. No hay melodrama, solo una firmeza recién descubierta. La Tarahumara me quitó todo lo que yo creía ser. Me dejó en pelotas, colgado del hilo más delgado. Pero ese hilo me llevó de vuelta al único lugar donde no tengo que probar nada. Sofía termina su dibujo. Es un dibujo simple, 3 figuras tomadas de la mano, sobre una montaña verde, con un sol gigante y sonriente en el cielo. Le muestra el dibujo. Estas somos nosotros. Escapamos del frío. Toma el dibujo, su obra de arte más preciada. No solo escapamos del frío, mi amor. Encontramos la primavera. Javier se sienta entre ellas, sintiendo el peso reconfortante y cálido de sus 2 anclas. El alpinista metódico había muerto en el hielo, el hombre había descendido a una nueva y significativa travesía. Había aprendido que el miedo no era a la caída, sino a la soledad. Y ya no estaba solo. El descenso se había completado, y la tierra firme nunca se había sentido tan segura. El estudio de Javier, donde antes reinaba el aroma a equipo nuevo y la ambición silenciosa de las cumbres, ahora es un campo de batalla de la mente. El sol de la tarde se cuela por la ventana, dejando largas rayas doradas sobre las cajas de cartón apiladas. Javier está sentado en su silla ergonómica, cojeando ligeramente incluso al estar quieto. La férula en la pierna ya desapareció, pero la rigidez permanece, un ancla física a la realidad. No está revisando mapas, está mirando una vieja caja de madera que solía contener sus diarios de expedición. El alpinista era metódico y reservado, y sus diarios no eran relatos de aventura, sino inventarios de fallas, de cálculos de riesgo y, encriptados, los síntomas de su huida emocional. Abre la caja. El olor a papel viejo y a la altura gélida que impregna esas hojas lo golpea como un recuerdo físico. Saca uno de los cuadernos, de tapas gastadas y cubiertas de tinta borrosa por la humedad de las montañas. Lee una entrada de hace 3 años, escrita justo después de una discusión particularmente hiriente con Elena, una que había terminado con él haciendo la maleta para aclimatarse en el pico de Orizaba. 23 de junio. Orizaba.
La altura es el único lugar donde la presión se siente justificada. Aquí, arriba, si la vida se te va, es por un error de cálculo, no por una falla del corazón. Abajo, en Monterrey, la presión de ser un buen padre, un buen esposo, eso me ahoga más que cualquier tormenta de nieve. Javier arruga la cara de dolor. No el dolor de la pierna, sino el de la memoria. Se da cuenta de que su búsqueda de la muerte en la altura no era por valentía, sino por una cobardía profunda, el miedo a ser juzgado en la horizontal, en la meseta de la vida. Él había transformado su culpa en un material duro, inescalable, y luego había huido a la única cosa que conocía, el granito real. La tarahumara no le había enseñado a vivir, le había enseñado que la culpa es la cuerda más fuerte, una que te puede mantener suspendido en la desesperación indefinidamente. Se levanta y comienza a hojear otros diarios, como si buscara un patrón, una justificación. En todas las páginas, la misma narrativa, la necesidad de escapar, la adrenalina como anestesia. Nunca una mención real de Sofía, más allá de un rápido llamé a casa, Sofía contestó, todo bien. La culpa lo carcome hasta el tuétano. Había estado tan obsesionado con conquistar montañas que había permitido que una grieta creciera justo en el centro de su hogar. Yo pensaba que el sol me había quemado para recordarme que era humano. Pero la verdad es que el sol solo secó las lágrimas que no me permitía derramar. El verdadero calor venía de la niña a la que estaba abandonando. El ruido metálico de las pesas y el sonido constante del aire acondicionado llenan el gimnasio. Javier está en la camilla, y su fisioterapeuta, Miguel, lo somete a una dolorosa sesión de estiramientos. Miguel es una figura fundamental en esta nueva etapa, un ancla a la realidad. No le permite a Javier envolverse en metáforas de montaña, le habla de tendones, fibras musculares y la cruda física del cuerpo humano. Mientras presiona la rodilla de Javier, relájate, carajo. Estás tenso como si fueras a dar un brinco de 1000 metros. ¿Qué te tiene así hoy? Jadea, intentando controlar la respiración. Estoy pensando en el trabajo, Miguel. Necesito algo que no sea esto. Necesito rearmarme. Antes del accidente, Javier se dedicaba a la consultoría de riesgos para grandes proyectos de construcción, un trabajo que le permitía largos periodos de ausencia. Ahora, sabe que no puede volver a esa vida de disponibilidad remota. ¿Y qué vas a hacer? ¿Abrir una tienda de equipo de escalada y vivir de la nostalgia? Se ríe, una risa seca. No. Ya corté esa pinche cuerda. Estoy pensando en la docencia. Enseñar seguridad y planeación de rutas. Pero a nivel industrial, no alpino. Hay mucha chamba aquí en Monterrey, mucha obra. Es tierra firme. Suelta la pierna de Javier, eso es un gran paso. Es usar tu experiencia sin usarla como escape. ¿Y Elena, qué dice? Elena, hace una pausa. Elena ya no espera promesas. Solo exige presencia. Y la neta, tiene razón. Ella me ve como una bomba de tiempo que ya se desactivó. Ahora estoy tratando de demostrarle que puedo ser una lámpara, útil, estable y siempre encendido en casa. Miguel se sienta a su lado, limpiándose las manos con alcohol en gel. Javier, tu cuerpo está sanando. En un mes vas a estar al 90%. Pero la mente del adicto a la adrenalina no sana tan rápido. El aburrimiento va a llegar. ¿Y qué vas a hacer cuando el silencio de la casa te grite más fuerte que el viento en la tarahumara? La pregunta de Miguel es la confrontación más dura que ha tenido desde que salió del hospital. El alpinista siempre supo manejar el silencio de la soledad, pero el silencio de la compañía, ese es traicionero. Mira la ventana del gimnasio, donde ve la silueta inconfundible del cerro de la Silla. Voy a dibujar con Sofía. Voy a aprender a cocinar con Elena. Voy a obligarme a encontrar lo épico en cambiar un foco, en reparar una fuga. La neta, Miguel, si después de 6 días de casi morir congelado no aprendo a apreciar el calor de mi casa, es que soy un imbécil sin remedio. Órale. Eso ya suena a compromiso, no a escape. Sigue así. Pero no olvides, la rehabilitación es diaria. La vida de pareja y padre, también. Javier ha logrado rentar un pequeño espacio de oficina en un edificio corporativo de bajo perfil.
No es grande, pero es suyo. Está limpio, funcional y huele a papel nuevo. Ha comenzado su consultoría de seguridad industrial. Está en una videollamada con un ingeniero de construcción, hablando con autoridad y la metodicidad que antes aplicaba a las rutas de hielo, pero ahora en el contexto de cimientos de concreto y normas de seguridad. A través del monitor, sí, la tensión del cableado en ese punto crítico es la misma lógica que aplicamos a un sistema de anclaje de un volado. El peso de la estructura es la carga. La seguridad no es opcional, ingeniero. No importa si está a 100 metros de altura o a nivel de calle. Hay que planear el descenso antes de empezar el ascenso. El ingeniero asiente. Javier cuelga la llamada. Se siente satisfecho. Está aplicando su conocimiento, su obsesión por el riesgo, de una manera que honra la vida, no que la desafía. La puerta de la oficina se abre, y entra Elena. Lleva una carpeta de documentos. Ya no hay resentimiento en su rostro, pero sí una cautela profesional. Vengo como tu contadora, no como tu esposa. Necesitas firmar esto para la declaración trimestral. Sonríe, me gusta el contraste. La contadora es mucho más eficiente que la esposa. Se sienta y extiende los papeles. La esposa tiene que ser cautelosa, Javier. El alpinista que conocí manejaba las finanzas como manejaba las expediciones, gasto extremo, riesgo máximo. Ese hombre está enterrado en la Tarahumara. Este hombre, firma con cuidado, este hombre prefiere la previsibilidad. Elena mira la firma. Es más firme, más legible que antes. Hablemos de algo serio. El dinero de la venta de tu equipo. ¿Qué hiciste con él? Es una cantidad considerable. Inclina la cabeza. Todo se fue a un fideicomiso para Sofía. Para su educación. Elena levanta la mirada, sorprendida. Había esperado que comprara una nueva camioneta 4x4, o tal vez invirtiera en acciones de riesgo. ¿Un fideicomiso? ¿Por qué no lo discutiste conmigo? Porque tenía que ser una decisión mía. Totalmente. El equipo me costó miles de dólares, pero su valor real era lo que representaba, la huida. Convertir esa huida en seguridad para Sofía, es la única manera de anclarla. Ya no es equipo de alpinismo, Elena. Es tierra firme para el futuro de nuestra hija. Elena se recarga en el respaldo de la silla. Por primera vez en meses, parece que la tensión abandona sus hombros. La decisión de Javier, metódica y centrada en el futuro de Sofía, es la prueba más tangible de su cambio. Gracias, Javier. Es la mejor inversión que has hecho en años. Señala la firma. Ahora tienes mi firma. Y mi palabra. Yo ya no me muevo. Mi travesía es aquí, en Monterrey. Recoge los papeles, se levanta, y le da un beso casto en la mejilla. El beso es de la esposa. Sigue trabajando duro, consultor. Mientras Elena se aleja, Javier se recarga en la silla, sintiendo el peso de la responsabilidad, que ya no se siente como una carga insoportable, sino como el contrapeso que necesita para no ser arrastrado por el viento del vacío. La estabilidad era, de hecho, el punto culminante más difícil de alcanzar. Sofía está en la cama, envuelta en su pijama. Javier está sentado en el borde, leyéndole un cuento. Ya no es el hombre rígido y distante, su cuerpo se ha relajado, y su voz es más suave, más melódica. El cuento no es de aventuras épicas, sino de un pequeño topo que aprende a apreciar la oscuridad de su madriguera. Leyendo, y el topo se dio cuenta de que la oscuridad no era el final del mundo, sino el inicio del descanso. Y que su casa, bajo la tierra, era el lugar más seguro de todos. Sofía lo mira con sus ojos vivaces, llenos de sueño. Papá, ¿tú dormías bien cuando estabas colgado? La pregunta es brutalmente directa, como solo los niños saben serlo. Javier cierra el libro. La sombra de la grieta, la mordida del gigante, regresa por un instante. Suaviza la voz. No, mi vida. No dormía. Hacía demasiado frío. Y estaba muy asustado. ¿Y qué te quitaba el miedo? Javier se inclina, susurrando. Tú. Cuando el frío me entumeció, yo cerraba los ojos y recordaba tu voz. Y pensaba en cómo ibas a crecer.
Pensaba en que necesitaba volver para enseñarte a andar en bicicleta, para llevarte a comer helados. Interrumpe, con solemnidad y para leer cuentos de topos. Y para leer cuentos de topos. Sí. Tú eras la razón, Sofía. Mi ancla y mi rescate. Ella extiende su mano pequeña y toca la cicatriz visible en el dorso de la mano de Javier, la marca de la quemadura por frío donde el rayo de sol lo había despertado. ¿Y ahora ya no tienes frío, papá? Nunca más, mi amor. Aquí, contigo y con mamá, estoy calentito. Este intercambio es el verdadero punto de anclaje. No el dinero en el fideicomiso, ni la rehabilitación completa. Es la capacidad de ser honesto sobre su miedo y de aceptar su papel como protector. Sofía sonríe, satisfecha. Se acurruca. ¿Me cantas la canción del viento? Javier sonríe. La canción del viento es un invento tonto que solía cantarle antes de sus expediciones, una melodía sin sentido que imitaba el rugido del aire en las cumbres. Canta muy suavemente, una nana ronca, el viento silba, la luna se va, pero mi niña en casa está. No hay roca, no hay cima, no hay soledad, solo un papá que te va a abrazar. Es una versión nueva de la canción, con una letra que reescribe la narrativa de la huida por la de la presencia. Sofía se duerme a la mitad. Javier se queda allí por un largo tiempo, observándola. La paz de la escena es casi abrumadora. El frío interno se ha ido por completo. La montaña siempre te da una versión distorsionada de la paz. Una paz vacía, construida sobre el agotamiento extremo y la soledad. Pero esta paz, esta era pesada, real. Construida sobre el riesgo de la intimidad y el peso del amor incondicional. Javier está en una gran obra, supervisando el montaje de una grúa torre. Viste un chaleco reflectante, casco de seguridad y botas industriales. Ya no cojea. Se mueve con la precisión de su viejo yo, pero con una nueva humildad. Está con sus capataces, analizando la tensión de los cables de apoyo. El lenguaje es el mismo que el del alpinismo, anclajes, líneas de vida, puntos críticos. Pero el objetivo es asegurar que 100 hombres regresen a casa esa noche, no que él llegue a una cumbre desierta. Un joven ingeniero, nervioso, se acerca a Javier. Señor, el clima está cambiando. El viento está subiendo. ¿Cree que debamos asegurar la carga ahora? Javier mira al cielo. El viento sopla fuerte, un precursor de una tormenta que se cierne sobre la sierra cercana. Recuerda el viento mortal del barranco del Águila Dormida. Firme, sin pánico él. Riesgo es medible, mijito. En la montaña aprendí que la naturaleza no es un enemigo, es un reloj. Ahora, es tiempo de descender la carga. No por miedo, sino por respeto. Aseguren todo y desactiven el izado hasta mañana. La seguridad es la única cumbre que nos importa hoy. El ingeniero asiente y da las órdenes. Javier se aleja, sintiendo la brisa fuerte en su rostro. Siente la punzada de la vieja adrenalina, la familiar llamada de la urgencia. Pero ya no la confunde con la vocación. Antes, el viento era una invitación a la batalla. Ahora, es una advertencia para proteger lo que tengo. Me tomó 6 días colgado para entender que la bravura no es desafiar la muerte, sino honrar la vida. Ha pasado casi un año desde el accidente. La vida ha encontrado un ritmo. Es un viernes por la noche tranquilo. Elena está leyendo en el sofá. Sofía está en el suelo, dibujando. Javier está sentado en el suelo, con su espalda apoyada en el sofá, ayudando a Sofía con su dibujo. Ella está dibujando un paisaje. Papá, dibújame la montaña donde te caíste. Javier detiene el crayón. El silencio se vuelve un poco más espeso. Elena mira por encima de su libro, expectante. Esta es la prueba final de su sanación, como narrará el trauma. Toma un color gris, no, mi amor. Esa montaña era muy gris. Y solitaria. No tenía colores bonitos. Pero quiero ver dónde estaba la mordida del gigante. Javier suspira. En lugar de dibujar la grieta, dibuja una línea vertical simple y luego, a mitad de camino, dibuja un pequeño punto, él.
Y de ese punto, dibuja una línea curva, gruesa y fuerte, hacia la base. Explica con calma Mira. La mordida del gigante era solo una trampa, un lugar muy frío que casi me convierte en piedra. Pero lo importante fue esto, la cuerda. Y la cuerda, mi vida, te llevó de vuelta a este lugar. A la tierra firme. Señala la parte inferior del dibujo. Y la tierra firme es segura. Aquí es donde podemos dibujar soles y flores. Sofía mira el dibujo, su mente infantil absorbiendo la metáfora con facilidad. Entonces, esa cuerda, ¿ya la guardaste bien? Está guardada en una caja especial. Ya no la necesito, mi amor. Porque estoy anclado. Elena cierra el libro. Se levanta y camina hacia la chimenea, donde hay una repisa llena de fotos familiares. Coge un portarretratos. Es una foto de ellos tres, de unas vacaciones en la playa, todos riendo, sanos y en la horizontal. ¿A Javier y la culpa? ¿Sigue colgando de ti, Javier? La pregunta es la última roca que debes soltar. La culpa lo mantuvo vivo, sí, pero también era el motor de su huida. Mira a Elena, luego a Sofía, y sonríe. La culpa me hizo aterrizar, Elena. Pero ya que aterrizamos, ya no la necesito. El sol de la última mañana no solo me calentó. Derretí la culpa. Ahora solo queda la responsabilidad. Y eso, la neta, es un peso que me gusta cargar. Sofía, ya aburrida del drama adulto, interrumpe con la simple necesidad de la vida. Papá, tengo hambre. ¿Hacemos sándwiches? Se levanta, ignorando el pequeño crujido de su rodilla. Claro que sí, campeona. Vamos a hacer sándwiches épicos. La familia camina hacia la cocina. El sonido de sus pasos en el piso de madera, la risa de Sofía, la presencia silenciosa de Elena. Es la rutina, el aburrimiento que tanto había despreciado, lo que ahora lo ancla. El alpinista busca el vacío para llenarlo con adrenalina. El hombre busca la tierra firme para llenarla con vida. Yo pasé 6 días colgado, sufriendo, para entender que lo único que me sostenía no era el nylon, sino el amor. La montaña me había dado la lección, descolgarse de la cuerda es solo el inicio. El verdadero desafío es mantenerse firme en la vida, donde cada paso cuenta y no hay caídas libres. Por fin, estaba listo para la nueva travesía. Y esta vez, no la haría solo. La imagen se desvanece en la calidez de la cocina de Monterrey, llena de luz, ruido y el olor a vida cotidiana. La sombra de la tarahumara ya no llega hasta aquí. Javier camina detrás de Sofía hacia la cocina. El piso de madera resonando bajo sus pies es un sonido que le da una paz inusual. Es un sonido honesto, a diferencia del crujido traicionero del hielo bajo las botas. La luz de la cocina es cegadora, fluorescente, sin las sombras largas y hostiles de las grietas. Huele a especias olvidadas y a la promesa de comida caliente, el aroma de la supervivencia doméstica. Sofía, ya instalada en su papel de asistente de chef, saca el pan de caja de la despensa con una concentración seria. Elena enciende la tostadora, el clic mecánico es ruidoso en el silencio de la casa. Javier se acerca al fregadero para lavarse las manos, un ritual que en la montaña era impensable. Mientras el agua caliente corre sobre su piel, siente la memoria del frío, como un fantasma que le roza los huesos. No es dolor, es un recuerdo incrustado en el tuétano. 6 días de insensibilidad no se borran con 10 meses de calor. Sin mirarlo, concentrada en el queso. ¿Qué tipo de sándwiches quiere la campeona? De jamón con mucho queso amarillo. Y quiero que el pan esté crujiente, como las rocas. Su hija siempre encuentra la manera de vincular lo más prosaico con lo más extremo. Las rocas solo son crujientes cuando las quieres escalar, chamaca. El pan tostado es crujiente para que sepa rico. Javier toma el jamón de la nevera. Sus manos, las que manejaron piolets y cuerdas bajo tormentas blancas, ahora sostienen un cuchillo de mantequilla con la misma metodicidad obsesiva. Corta el jamón en mitades perfectas, concentrado en la tarea, saboreando la simplicidad del riesgo cero. La montaña te enseña a controlar la entropía del universo. A calcular dónde caerá el siguiente pedazo de hielo, dónde cederá la roca.
pero la vida doméstica te enseña a manejar la entropía del corazón. A no calcular, a solo estar. Elena lo observa por el rabillo del ojo. La rigidez de Javier no ha desaparecido del todo, pero se ha reorientado. Ya no es la rigidez del hombre listo para saltar al vacío, sino la del hombre anclado a un suelo. Su voz es suave, sin rastro de burla. ¿Te acuerdas cuando decías que guisar era una pérdida de tiempo vertical? Mira el queso amarillo, un cuadrado perfecto de artificialidad reconfortante. Sí. Yo pensaba que todo lo que no te acercara a una cumbre era superfluo. Ahora, esto, señala la cocina, esto es mi base de operaciones más crítica. Si falla la cena, fallan los cimientos. Sofía, que había estado callada esperando el pan, lo mira seriamente. Papá, ¿la cuerda se llama kármica porque da mucho miedo? La pregunta lo toma por sorpresa. La cuerda kármica. El nombre, que antes le había parecido poético en su desprecio por la vida, ahora era una cicatriz sonora. Se agacha a la altura de Sofía. No, mi vida. Se llama kármica porque representa todo lo que me trajo de regreso. Era el destino, la neta. El destino agarrándome de un hilo para recordarme que no me tocaba irme. Yo te jalé. Javier la abraza, un abrazo firme y consciente, no el rápido saludo de un hombre con prisa por irse. Me jalaste. Tú y tu mamá. La cuerda solo era el pretexto. Ustedes son mi anclaje más fuerte. Elena se acerca a la tostadora y saca las rebanadas de pan. El pan está quemado en un borde. Un error humano, mundano. Ops. Se me pasó. Parece que no soy tan buena como tu consultor de riesgos. Toma la rebanada quemada, no pasa nada. El riesgo de quemarse el pan en casa es mucho más manejable que el riesgo de hipotermia a 1000 metros. Además, un poco de negro le da sabor. En ese pequeño intercambio, hay una década de terapia no verbal. Javier no reacciona con la frustración perfeccionista de su vida anterior. Acepta el error, lo integra, y sigue adelante. Es el epítome de la tierra firme. El alpinista vive en un mundo binario, éxito o muerte. La vida es trinaría. Éxito, fracaso, y el sándwich de jamón. La aceptación de lo imperfecto es la verdadera cumbre. Mientras ensambla los sándwiches, Javier tiene un flashback sensorial, rápido, pero intenso. Javier está colgando, inmóvil. La manta térmica de emergencia está rasgada. Siente el pánico subir por su garganta, la certeza de la insignificancia. ¿Así se acaba todo? Congelado, como un insecto atrapado en hielo, lejos de todo calor, lejos de su hija. El miedo no lo inmoviliza, sino que lo solidifica. Javier parpadea. Sostiene el plato de pan. El calor de la cocina lo envuelve. El miedo se disuelve, reemplazado por la urgencia de la existencia. Javier mira sus manos. Ya no están azules ni tumefactas. Hay una cicatriz descolorida, una línea de vida sobre el nudillo. Se da cuenta de algo profundo, la tarahumara no le había robado la vida, le había robado el velo. Le había quitado la ilusión de control que siempre buscó en la verticalidad. Cuando quedó suspendido, sin poder subir ni bajar, fue forzado a sentir el peso de su propia existencia, no el peso de su equipo. Toma un vaso de agua. Es agua simple de Monterrey, purificada. No es nieve derretida con sabor a mineral y desesperación. Javier se siente abrumado por una realización que es el verdadero clímax de su travesía. Había dedicado su vida a buscar lo épico en el exterior, sin darse cuenta de que la épica real era la resistencia de la rutina, el milagro constante de la vida que había rechazado. Asimismo, casi un susurro: que pinche imbécil. Elena lo escucha. Deja de acomodar los platos. ¿Qué dijiste, Javier? Levanta la mirada, sus ojos son claros: que fui un pinche imbécil. Buscando la pureza en el aire enrarecido de la cima, cuando la pureza estaba aquí. En la grasa de la mantequilla, en el ruido de la tostadora. Es más fácil enfrentar la montaña que enfrentar la nevera. La nevera no te va a juzgar por haberla dejado sola. Sofía le entrega un sándwich a Javier, su obra de arte. Aquí está. El sándwich más alto.
Javier toma el sándwich, que no tiene nada de alto, y lo mira con una gratitud que Sofía no puede entender, pero Elena sí. Es un objeto tangible, producto del esfuerzo compartido, sin peligro. Se sienta a la mesa, cruzando los brazos. Sabes, Javier, cuando te fuiste esa última vez, yo pensé que esta vez era la definitiva. Que el vacío te tragaría. Y pensé que yo lo merecía por haberte aguantado tanto. Se sienta frente a ella. No digas eso. Yo era el vacío. Yo era el que estaba en el aire. Tú y Sofía, ustedes siempre han sido la base. Cuando te rescataron, yo no sentí alivio al principio. Sentí rabia. Rabia porque habías puesto a Sofía y a mí en riesgo emocional una vez más, solo para demostrarte algo a ti mismo. Pensé que volverías, dirías gracias y buscarías la siguiente cumbre. Javier muerde el sándwich. La textura, el sabor salado, lo ancla. Me mantuve colgado por una soga. Pero me descolgué por ustedes. No hubo un momento de iluminación, Elena. Hubo 6 días de congelación y luego un rayo de sol que me recordó que el frío no es una metáfora de la vida, sino la amenaza real a lo que vale la pena. Suaviza el tono. ¿Y qué vale la pena ahora? Mira a Sofía, que ya está concentrada en su cena. La responsabilidad. Antes la veía como una prisión. Ahora la veo como el único anclaje que realmente sostiene mi vida. Los sándwiches. El dibujo de un topo. El papel quemado. La pelea ocasional porque el consultor de riesgos no quiere lavar los platos. Elena ríe, una risa genuina que no le había escuchado en años. Es un sonido vibrante, un sonido de vida horizontal. Sí, vas a tener que aprender a manejar ese riesgo. El de la esponja con jabón es alto. Estoy listo para el desafío. Estoy listo para la travesía de la planta baja. Es mucho más difícil, pero al menos no necesito radio satelital para decirte que te quiero. Sofía levanta la cabeza de repente. Mamá, ¿podemos ir al parque mañana a buscar bichos? Claro que sí, mi amor. Se aclara la garganta. Yo las llevo. Y voy a documentar la ruta de los bichos. Y vamos a planear el descenso seguro. Sofía y Elena se ríen al unísono. La ironía de Javier no es sarcasmo, es una forma de integrar su pasado sin permitirle dominar su presente. Javier se recarga en su silla. Siente el peso, el buen peso. El peso de un cuerpo recuperado, de una familia que le ha permitido regresar al calor. El verdadero milagro no fue el rayo de sol que calentó su piel en la grieta, sino el calor constante y testarudo que lo esperaba en casa, en la meseta de Monterrey, la ciudad que había despreciado por su falta de altura. La Tarahumara me había ofrecido la muerte simbólica que yo buscaba, y luego me había negado la salida fácil. Me había forzado a arrastrarme de vuelta a la horizontalidad, donde las consecuencias son lentas, pero reales. Había pasado 6 días temiendo morir por una caída de 1000 metros, solo para darme cuenta de que el verdadero abismo era la distancia que había puesto entre mi corazón y el suelo. Y esa distancia, finalmente, había sido cerrada. Toma un último sorbo de agua, sintiendo la estabilidad. Se ha descolgado de la culpa, de la adrenalina y de la necesidad de escapar. Javier ya no es un alpinista en busca de cumbres, es un hombre en busca de cimientos. Y esos cimientos estaban aquí, en la cocina, en la tierra firme de su hogar. El silencio confortable de la noche de Monterrey los envuelve. La travesía ha terminado. Jálate con la suscripción y déjale ese like.